Es cierto que hay algunas personas que parecen estar viviendo sabroso. A veces la vida parece perfecta, hasta que ocurre algo inesperado. Un día cualquiera ocurre algo, una noticia o un evento que lo desajusta todo, con todos los sentimientos que se puedan causar en ese momento. Y en los días siguientes, un día igual que los demás, te levantas y tienes recuerdos e ideas. Recuerdos de todo lo vivido, de todo lo alcanzado y cómo has llegado hasta allí. Hoy he logrado ver con claridad que lo que sucedió después de aquel evento inesperado me ha cambiado y a todo mi alrededor, y me llevó a reimaginar cómo todos creamos sentido, propósito y alegría en nuestras vidas. Como muchas historias, estas son mis conclusiones de lo que ocurrió y lo que podemos aprender de ella. Detente un momento, por favor, e intenta imaginar y visualizar unos momentos de tu propia historia en segundo plano. Esa historia que le cuentas a todos cuando los conoces es la historia que te cuentas a ti mismo todos los días. Es la historia de quién eres, a dónde vas, de dónde vienes. Es la historia de tu vida. Y no solo es una historia parte de nosotros, sino que nos define de manera fundamental. La vida es la historia que te cuentas a ti mismo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando perdemos la trama de esa historia? Cuando nos desviamos por un bache, un tropiezo o una pandemia. ¿Qué pasa cuando estamos cansados y necesitamos un nuevo comienzo? ¿Qué pasa cuando el cuento de hadas sale mal? En cualquier momento quedamos atrapados en un bosque y no podemos salir. Sígueme y te cuento. Y una mañana desperté queriendo aprender a salir. Por muchos años tuve lo que ahora considero como una vida lineal. El colegio, la universidad, merecidos trabajos acordes con mi nivel profesional, el matrimonio, la familia, cosas, viajes, etc. Pero al final de mis 40, la vida me sacude, así. Pérdida de empleo, luego la pandemia, fallece un familiar, y bueno, ya saben, la inflación, altos costos, escasez, etc. Y no quería ni sabía cómo contar esta historia. Y cuando lo hice descubrí que muchos sienten que su vida ha dado algún vuelco, que su vida está de alguna forma fuera de programa, descontrolada, que la vida que están viviendo no es la vida que esperaban, que están viviendo la vida de forma desordenada. Entonces retomé con mayor disponibilidad la lectura, investigando causas y evidencias de casos anteriores históricos donde pudiera tener luces para entender lo sucedido. Y también me reuní con varias amistades y familiares para escuchar sus propias hazañas e historias de superación. Algunas historias son solo situaciones, otras problemas resueltos, otros son algunos pendientes, otros dramas atendidos y superados, y otros son aún sufrimiento. Pero todas han tenido un efecto disruptivo en sus vidas. Y bueno, así intenté tipificar esas historias disruptivas, variantes, y agruparlas así: en el amor, la identidad, las creencias, trabajo, corporales, y son varias lecciones que he aprendido de ellas y que hoy quiero compartírselas aquí. 1. La vida no es lineal. Aquella idea de que la vida es lineal, secuencial, ya está obsoleta. La forma en que vemos el mundo afecta cómo vemos nuestra vida. Antiguamente no existía el tiempo lineal. Se pensaba que la vida era cíclica, como la agricultura, como las estaciones. Así pensábamos que la vida es como una escalera que sube y baja en descenso. O sea, es difícil imaginar enamorarse a los 60 años nuevamente, ni jubilarse y montar un negocio a los 70. Desde la era industrial adoptamos la idea de que la vida es una serie de etapas, un proceso, pero un proceso como un proceso industrial. Incluso las teorías psicoanalísticas las llaman así, etapas. Todos esos son constructores lineales. Desde los años 70, y recuerdo que en mi niñez escuché cosas que no debes hacer y debes hacer antes de los 20 o a los 30 y de una crisis a los tales 40. Es decir, es difícil sobreestimar lo poderosa que era esa idea. El problema es que no es así. Hoy en día hemos actualizado nuestra forma de ver el mundo.
Entendemos que hay caos, que estamos en un ambiente frágil, ansioso, no lineal, hiperconectado, impredecible, veloz, complejo, ambiguo, etc. Pero no hemos actualizado cómo vemos nuestra vida. Aquí viene la segunda lección. La vida no es lineal, pero implica transiciones. Y revisando las entrevistas que tuve, hice una lista de las formas en que la vida se podría desviar e interrumpir. Algunos son menores, como la que dije, de las simples situaciones, pero hay otras que son grandes. La persona promedio pasa entre 4 interrupciones aproximadamente a lo largo de su vida, es decir, cada 12 o 18 años más o menos. La mayoría se supera con relativa facilidad, pero una de cada 10 se convierte en lo que sería un terremoto vital, un estallido masivo de cambios que lleva a un periodo de trastorno, de transición y renovación. La persona promedio pasa por estas crisis entre 3 y 5 veces a lo largo de su vida, con ciclos de 5 años. Y si hacemos cuentas, eso significa que pasamos 25 años o la mitad de nuestra vida en alguna transición. Entonces, y no crean que estos eventos se agrupan todos durante la cúspide. No, algunos nacen en crisis, otros tienen la crisis a los 20 años y otros a los 60 años. Todos enfrentamos una crisis en cualquier momento de la vida. Esto es lo que causa tanta ansiedad. Aún estamos esperando que estas crisis sigan un calendario predecible, como los cumpleaños que se reinician. Aún seguimos en la linealidad y nos angustiamos cuando no lo es así y nos frustramos de no mantener una línea. Entonces, recuerden que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no pueden controlar. ¿Okay? Entonces, podríamos clasificar cada terremoto vital como voluntario e involuntario, y personal y colectivo. Apenas un 8% de ellos son involuntarios y colectivos, como desastres naturales o una recesión. Como vemos, por primera vez en un siglo, el mundo entero está pasando por el mismo terremoto involuntario colectivo al mismo tiempo. Everything, everywhere, all at once, dice la película. Cada uno de nosotros está en transición. Y sin embargo, ningún sistema educativo nos ha enseñado a superar esta etapa. Esto me lleva a la tercera lección. Las transiciones de vida son una habilidad que podemos y debemos dominar. Entonces, en resumen, les comentaré algunas ideas o sugerencias basadas en mi análisis y vivencias personales para intentar superar una transición de vida. Anoten. Empieza con tu superpoder de transición. ¿Cuál es la transición que dominas? Sentimos que cualquiera de estas crisis o eventos nos golpea como un puñetazo, ¿ok? Y nos sentimos incómodos, descontrolados, y las transiciones de vida nos devuelven el control. Entonces, sin embargo, la mayoría de nosotros nos sentimos angustiados al pasar por una transición. Y hacemos una lista de miles de tareas y queremos acabarla en un fin de semana y resultados rápidos, o nos quedamos esperando un brillo propio y decimos que pronto pasará. Ambas están mal, ¿ok? Pero si miramos detenidamente, las transiciones de vida tienen 3 fases: el chao, el drama por un pasado que no volverá, el desorden, cuando dejamos ciertos hábitos y creamos hábitos nuevos, el regreso, cuando descubres tu nuevo yo, y la clave y real verdad es que estas fases no ocurren secuencialmente ni en algún orden. Así como la vida no es lineal, las transiciones tampoco lo son. Cada cual gira en la fase que domina, en su superpoder de transición. Y empantanamos en la fase que no dominamos tanto, o sea, nuestra transición débil. A la mayoría nos gusta el desorden. Algunos se destacan en eso, son disruptivos, creativos, innovadores. Pero otros también planean mucho, analizan las opciones, piensan más. Y hay otros que les gusta despachar de una vez. Son decididos, determinados, sin escrúpulos y radicales. Quizás no nos guste complacer, o a las situaciones difíciles nos ponen incómodos, pero algunos disfrutan eso. En fin, las transiciones son difíciles y toca empezar con tu superpoder, desarrollar tu confianza y seguridad y avanzar a partir de ahí. Aceptar las emociones. Imagínate cuál es la emoción más fuerte con la que lidiaron durante alguna fase de cambio. Casi con seguridad, el miedo. ¿Cómo voy a superar esto?
¿Cómo voy a pagar las cuentas? Y luego la tristeza. Extraño a mi ser querido, extraño hacer esto, extraño hacer lo otro. Y luego la pena. Me da pena pedir ayuda. Me da pena decir lo que hice aquella vez. En fin, algunos ejercicios terapéuticos dicen que debes escribir las emociones. Otros simplemente las enfrentamos. Pero la mayoría recurre a los hábitos y algunos rituales cotidianos como cantar, bailar, caminar, hacer ejercicio, deporte, abrazar, bailar, hablar, etc. Y al salir de mi último trabajo, por ejemplo, llegué a la pandemia con un tatuaje en la pierna para que me recordara a mi familia. Me mantuve entrenando triatlón y fortaleciendo mis músculos y descubriendo la lectura humanista, filosófica y espiritual. Una fuente valiosa para mi desarrollo personal. Rituales como esos son eficaces en el ya de una transición porque son mensajes para nosotros mismos y para quienes nos rodean de que pasamos un momento difícil y estamos preparándonos para lo que sigue. 3. Prueba algo nuevo. En el desorden hay confusión, desánimo y desorientación. ¿Ok? ¿Y ahora qué? Y en tiempos difíciles podemos decir y deshacernos de cosas como pensamientos, rutinas, hábitos, etc. Como los animales que cambian de piel, que mudan de piel, desechamos partes de nuestra personalidad. Desprendernos libera espacio para lo que viene después, que son actos asombrosos de creatividad. En lo más hondo de nuestras vidas bailamos, cantamos, cocinamos, aprendemos música, leemos, escribimos y hablamos. ¿Y cuál fue el mayor cliché al comienzo de la pandemia? Todos aprendimos a cocinar. Nada más imaginar todas las posibilidades de cocinar en casa nos permitió imaginar que podríamos crear un nuevo yo. Buscar la sabiduría de los demás. 4. Quizás la parte más dolorosa de una transición de vida es sentirse solo y aislado. De hecho, una razón del aumento de la soledad es la cantidad creciente de transiciones de vida que enfrentamos. Por eso es esencial no estar solo y compartir la experiencia con otros, como ustedes. Podría ser un amigo, un vecino, una familia e incluso un desconocido. Clave es que no todos queremos el mismo tipo de respuesta. Cada uno de nosotros tiene respuestas tipo. Escuchamos algunas como que te quiero mucho, tranquilo, va a pasar. Hay otros que son más arriesgadas como hey, tal vez deberías probar esto, deberías hacer lo otro. Y otros son bien radicales y bien directos que te dicen ay, ya basta, de verdad. La clave es no asumir que la otra persona desea el mismo tipo de respuestas. Es mejor preguntar antes de aconsejar. Y eso me lleva al punto 5 de las sugerencias. Reescribe tu historia de vida. En el fondo, una transición de vida es una experiencia que crea significado. Y es entonces una oportunidad bibliográfica en la que podemos revisar, reescribir y volver a contar nuestra historia de vida, agregando un nuevo capítulo con lo que hemos aprendido con esa crisis. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Después de aquella primera pregunta que me hice, decidí contar mi historia con el poder que Dios me da y agregar nuevas experiencias de vida, transmitiendo mis conocimientos, ayudando a muchos a tomar decisiones, a tomar mejores decisiones, en algunos casos directas, y en fin. Y me vuelvo a hacer más preguntas. Háblame del hogar en que creciste. ¿Cómo conociste a tu pareja? ¿Cómo comenzaste a trabajar? ¿Qué actividad física haces? Etcétera. Ya son más de 100 videos en mi canal, contando historias y compartiendo conocimientos. Entonces, una pregunta, una historia, un recuerdo a la vez. Ese es el poder de contar historias. Y nos recuerda que por más sombría que se ponga tu historia, no puedes renunciar al final feliz. Tú también controlas la historia que cuentas sobre ti mismo, incluso las partes más dolorosas. Y por eso es tan importante reimaginar las transiciones de la vida y no verlas como momentos lamentables que debemos soportar y superar con dificultades, sino verlas como lo que son, momentos de sanación que reparan las heridas de nuestras vidas. Sale bonito. Un refrán popular dice: hablando del rey de Roma y el que se asoma.
Claro, tienen muchas variantes y en diferentes idiomas. El punto es que en el momento en que todo va viento en popa, llega un villano, un dragón, una reducción de personal, una pandemia. Justo cuando el cuento de hadas parece hacerse realidad, aparece un villano que amenaza con destruirlo todo. Y eso está bien. Porque si te deshaces del villano, te deshaces del superhéroe también. Y lo cierto es que todos debemos ser héroes de nuestra propia historia. Después de todo, por eso contamos cuentos e historias antes de dormir. Ellos nos transforman nuestras pesadillas en sueños. Listo. Nos vemos. Chao. Bye.